mismo la Super 7. Bueno, pero... Ahora, ingeniero, antes de irnos más lejos de eso último que ha dicho, Sí. ¿usted no cree que a un hombre que ha tenido esas dificultades, esos retos que usted está citando, un hombre que tratando de justificar el cambio o porque cree en ello, ha sido tan meticuloso con el discurso de la corrupción y ha obrado en consecuencia cada vez que ha aflorado un caso o, como dice usted, la busca para combatirla? Hay quienes dicen que ese hombre debe dársele otra oportunidad. ¿Usted no cree que tiene razón los que dicen así? ¿A Luis Abinader? No, porque yo no he terminado mi análisis. Cuando lo perdón, concluya, perdón. si llegamos Le pido ahí, excusa. entonces le concedo su... Bueno, no, lo que estamos diciendo, que fue electo, gobernó año y medio, en medio de la pandemia. Entonces vino la guerra de Ucrania, una guerra, y decía que ojalá entremos, si hay tiempo, Vamos a entrar al ahorita. tema de la geopolítica. ¿Por qué? Porque esta guerra es posible que se lleve una serie de gobiernos de enfrente que no tienen nada que ver con ella. ¿Por qué? Porque la guerra está minando lo que el presidente Biden, que ha engatusado a los presidentes y jefes de gobierno de Europa, no quieren ver. Esta guerra está derrotando al mundo antes de derrotar a Rusia o a Ucrania, porque el encarecer los alimentos, la energía, entorpecer el flujo de las actividades económicas, bajar el nivel del crecimiento y generar más pobreza. La guerra, sin haberse decidido, ha sido la guerra más perniciosa después de la Segunda Guerra Mundial, porque la de Vietnam generó más muertos, porque además es una guerra que a un año de que 200,000 soldados rusos y que sé yo cuántos mil de Ucrania combatiendo, dice el propio Zelensky que lo que van son 14,000 muertos. Parece que lo que están es paseando. Y bueno, entonces Sí, parece que no se está tirando. O que es una guerra tan limpia, un solo muerto es demasiado. Una guerra de precisión Quirúrgica. con armas quirúrgica, con armas tan precisas y avanzadas que casi no dejan muertos. Entonces, una guerra así también le tocó. ¿Quién puede decir que lo ha manejado bien o mal? No, pero no hay que dudar que todavía los incentivos de la economía dominicana están para los grandes productores y poco se ha podido hacer para que ese crecimiento económico, que ahora ya es un 4.9, pueda llegarle a las mayorías. Y sobre todo, que todo lo que se haga sea en democracia, porque todo esto se ha hecho. ¿Y qué le ha pasado al partido? Que perdió su derecho a elegir y ser elegible, que le han impuesto los dirigentes que ahora empiezan a imponerle los candidatos. Y eso puede el pueblo reaccionar de una manera sorprendente, porque no crea todas las encuestas que usted oye decir. Hay que irse a la calle y oír lo que se dice en los carros y en los trenes y en el subway y en los programas. Cuando yo tengo un programa de televisión ni por asomo se asoma este. No, ¿qué digo, pasa? y por radio, tal vez sea la cenicienta de la radio. No, eso es de sabios. Pero ese programa... Usted tiene espacio abierto aquí. Ese programa, cada vez que uno lo abre, la gente se expresa. Entonces, así como decimos las cosas buenas, esto solo se resuelve reentusiasmando de nuevo a los PRMistas, dándole su valor e invitándolos a todos. Porque no se sabe, nosotros hacemos los cuadros, ¿qué va a pasar en una situación de primera vuelta? ¿Quién va a sacar qué? ¿Cuál es el partido todavía más estructurado aquí en el país? Todas esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. Adelante. Ingeniero, mire, usted ha citado algunas de las cosas que le preocupan en el partido. Citaba en el desarrollo de esta entrevista cómo se ha ido señalando algunos dirigentes del partido, algunos no, que empuja
a la reelección del presidente o a la repostulación del presidente Luis Abinader, sé de su proyecto, sé del de Guido Gómez Mazara. Si en el proceso que debe desarrollar el Partido Revolucionario Moderno se impusiera una corriente diferente a la de el ejercicio del voto directo para elegir el candidato presidencial de ese partido, ¿cuál pudiera ser la suerte del PRM? Que tendríamos que esperar que se imponga, porque el que se pone a hacer predicciones Ya. de cómo va a cruzar el río antes de llegar a él, a lo mejor el río está seco. Ya. Y entonces todas las predicciones que hizo... Necesariamente debe darse el voto directo. No, porque además esa es la base de la democracia. Bueno, la reelección, pero mal fuera si la Constitución permite la reelección. Que el que sea presidente, a menos que no esté convencido de que lo ha hecho pésimamente, no aspire a seguir. Un hombre joven, elegante y cosas, ¿no? pero es lógico eso. Ahora, que tal vez sea lo mejor. Voy a decir algo que nunca había dicho. Cuando aquellos 7 dirigentes del partido se oponían a la reelección del compañero El Hipólito, grupo Los 7. un día nosotros nos reunimos y me dicen, Ramón, dile a Hipólito por qué él no debe ser el candidato. Entonces yo voy y le digo, presidente, no es que tengamos ninguna oposición así cerrada, porque ahí está Milagro, que es su vice, ahí está Atuey, que es su amigo, ahí está Fello, que es su amigo, está José Rafael Abinader, que es su amigo, ahí está Flores, que Dios lo tenga en gloria, y todo, y le dijimos, Esquea, Estaba ahí. Milagros. oiga, ¿qué es lo que pasa? Ya será imposible que usted gane, porque la quiebra de los bancos, cuando usted hizo la reforma revisora, mediante la Asamblea Revisora, en aquella que nosotros nos opusimos y dijimos todo lo que iba a pasar, dijimos, se le está haciendo un traje a la medida a Leonel Fernández, ¿se recuerdan? Dije todo y dije también, esta Asamblea Revisora se está haciendo en base a la compra de nuestros propios diputados y senadores. Y en el despacho del presidente vi una serie de sacos llenos de fardos de dinero. Y lo que están es comprando, que lo vi. Y lo compraron y lo compraron a libra, a todos. Y yo lo dije responsablemente. ¿En el despacho del ahí. presidente? Sí, a ese nivel. del sí, presidente del Senado. Sí, y yo lo dije esa vez, todo de eso está ahí. Entonces, dije, cuando esa asamblea se hizo, presidente, usted tenía el 62% de popularidad, pero ahora que usted se puede inscribir o no, todo dice que la tasa de rechazo, que casi no tenía, pasa del 58%. Mucho. Y esto va a ser un triunfo total de Danilo y del PLD, van a volver al poder. Pero además lo grave que está con esa derrota suya es que muerto Peña, muerto Bosch y muerto Balaguer, el líder del pensamiento progresista ahora mismo es usted, porque es el presidente del PRD de la República, pero sostenido no por le hizo el caso PRD. entonces. No, oye esto. Entonces le digo yo, si a usted lo derrota, no queda nada, porque fue Balaguer y Bosch que le levantaron la mano a Leonel. Ya se han unificado. Entonces nosotros tenemos que cuidar que a usted no lo derroten, porque si no derrotan se puede ver que van a durar 40 años en el poder. No ve esas cosas, esos hilos, mientras que si usted no se postula y no lo derrotan, usted queda para recomposición, relanzamiento, oxigenación y una repopularización. No se hizo. Entonces, a veces, cuando tú haces un gobierno, y es un gobierno que pudiera tildarse que es el mejor en ese momento, en las circunstancias en que están, no trates de imponerte de cualquier manera, porque y si él va a una convención y la gana, todos tenemos que trabajar por él, aunque él no quiera incluirnos en los equipos
vamos a trabajar por él, porque es a uno que no le conviene que la gente vea que quien ganó no es apoyado. Ahora, si usted se impone encima de que tiene muchos problemas, encima de eso usted cree que, como Sammy Sosa, dio un jonrón por los 411 y se olvida de pisar las bases. Bueno, soy yo, entonces despreciando a todo el mundo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que usted tenga problemas porque no consultó las bases y no tuvo tiempo de darse cuenta de que el fabuloso encanto que hubo en el 20 ya no está. Ingeniero, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso, a la gente que está pendiente, estamos conversando con el ingeniero Ramón Alburquerque, que ha prometido hacernos un análisis de la coyuntura internacional a partir del enfrentamiento Rusia-Ucrania. Eso cuando regresemos. Bien, estamos de vuelta en esta conversación con el ingeniero Ramón Alburquerque. Ingeniero, ¿sería posible proyectar la posibilidad de una tercera guerra mundial a partir de lo que ocurre hoy entre Rusia, Ucrania y buena parte del mundo? Nadie quisiera ser portador de un sí a esa pregunta suya. Por tanto, yo digo, tenemos recursos todavía para evitarlo. Es mi respuesta. Ahora, analicemos qué está ocurriendo. Estados Unidos, al salir de la Segunda Guerra Mundial, tuvo el 50% del PIB, de toda la riqueza, porque el PIB es la suma de todos los bienes y servicios en expresión de riqueza que produce una región, una ciudad, una nación, un país o el mundo. Ahora mismo, el PIB mundial anda, dependiendo del método que usted use para calcularlo, se utiliza el método de los valores constantes o de los valores nominales, o se utiliza el método de lo que se llama en inglés the Purchasing Power Parity, el método de el poder de paridad de compra. Bueno, si es por el método de paridad de compra, ¿y qué es eso? Eso es que no midamos los ingresos de cada nación en base al dólar solamente, porque el dólar no compra igual en cada lugar. Un dólar puede comprar muchas cosas en Chile, puede con muchas más que en Brasil y muchas más que en Colombia. Ahora mismo la gente va porque con un dólar compra cualquier, pero sin embargo aquí compra mucho menos, porque nosotros vinimos recientemente de París y en París, en un restaurante de París, la comida es más barata que aquí en República Dominicana, que es un llamado a los restaurantes para que bajen los precios. Estamos totalmente de acuerdo. Para que bajen los precios, porque nos estamos metiendo en una locura. Y los turistas, cuando salen de los enclaves y van a un restaurante, dicen que los han estafado, que me lo han dicho a mí. Bueno, entonces, debido a que un dólar no compra lo mismo en todos los países, se ha creado una canasta de 30 monedas y de tantas, tomando en cuenta el peso ponderado de las economías de cada país. Entonces, de allí se crea el método que entonces toma en cuenta el poder de compra del dólar al momento de calcular el PIB. Entonces, por el método de paridad de compra es 143, 138 millones, trillones. El trillón, ahí hay un pleito, porque el trillón tiene o 12 cifras, o 12 ceros, o 18 ceros. Si es el sistema métrico decimal, el que usa el resto del mundo, tiene 18 ceros. Pero si es para Estados Unidos, solo son 12, porque ellos dicen trillón, que son 1.000 billones. Y un billón para los americanos son 1.000 millones, cuando un billón para el resto del mundo es 1.000.000 de millones. Pero bueno, como es tanto dinero, nadie sabe lo que yo dije. Así mismo, eso es verdad. Entonces, pero, ¿qué ocurre? Y si es por el método nominal, son 123 trillones. Estados Unidos tiene como, de todo eso, tiene el 22%. China, que apenas hace 40 años, tenía el 3%. ¿Quién fue que convirtió a China en la fábrica del mundo?
fue Estados Unidos. Aquel estudio que hizo Kissinger en 1972, que llevó al presidente Richard Nixon en 1973 a hacer una visita de buena vecindad y de admiración a China, que se paseó por Shanghái, por la playa de Shanghái de brazos de Mao Zedong. Pero luego en 1979 Estados Unidos dice, ese es un elefante dormido, 850 millones de habitantes, vamos a utilizarlo como un gran mercado para nosotros expandirnos más. Y cogieron para China, y en 1979 el moribundo hoy, que Dios lo tenga en gloria, de Jimmy Carter, va y establece, sacan a Taiwán de la ONU y de todos los organismos y meten a la China. Entonces China es hoy, en términos de economía, la primera economía del mundo. En términos de poder militar y poder todavía científico en algunas áreas, el segundo. Pero ahí está Rusia. Rusia, ¿cuál es el problema del mundo con Rusia? Que Rusia, por 70 años, creó el gobierno de los soviets, no creyendo en el capitalismo, y creó una economía de Estado, que luego vino Yeltsin, y luego Yeltsin Putin heredó el poder, y ha hecho una semi-privatización, pero el genio de Putin hizo que en el 2008, del 2007 al 2008, aprovechaba la quiebra de las bolsas, y entonces Putin, con reservas que tenía, compró todo Gazprom, el manejo del gas, del petróleo, de todo eso, estaba en manos de compañías ya francesas, inglesas y de estadounidenses, y vino Putin, y las recompró. Y hoy ese poder tremendo que tiene Rusia de producir el 18% del gas natural de todo el mundo, lo tiene el Estado, que produce el 6% del carbón mineral de todo el mundo, el 10% del petróleo, que produce el 17% de todos los fertilizantes. Entonces, tú tienes este mundo ahora. ¿Cuál es el error que cometió Estados Unidos al salir de la Segunda Guerra Mundial? Que ustedes saben que reconstruyó a todos los enemigos y amigos que se habían destruido en la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, el plan del Southeast Asia, el plan del sudeste asiático, levantó a Japón, que lo había demolido, a todos los levantó, pero no miró hacia América Latina, porque creía que como Estados Unidos, aunque estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en realidad fue el gran granero para el mundo en guerra, también América Latina lo había sido, porque en América nunca se ha tirado un tiro en guerras mundiales. Las guerras mundiales han sido básicamente en Europa, derivando en África y derivando en Asia y hasta en Australia, en Oceanía, pero aquí no, nunca se ha tirado un tiro aquí. Hemos tenido guerras nosotros y hemos ido a otros sitios a pelear, pero no aquí. Entonces, en vez de habernos ayudado a todos, porque lo de Fidel Castro, que surgió apenas 11 años después del término, 13 años después del término de la Segunda Guerra Mundial, Fidel Castro debía haber sido favorecido por los norteamericanos, porque había que apoyar a, ¿cómo era el dictador de allá de Batista. Cuba? Fulgencio Batista. ¿Por qué? Eso debió haber sido algo de Estados Unidos. ¿Por qué tenía que haber 60 años demoliendo a Cuba con una serie de bloqueos hoy con la ignorancia Haití? No se fijó en América Latina, y eso ha hecho que América Latina tenga niveles de desigualdad y de pobreza que es hasta lamentable, a veces se parece a algunos países de África. Ingeniero, se nos termina el tiempo. Sí, ya voy cerrando. Con Ucrania. ¿Cuál es el apoyo que tiene Estados Unidos para la guerra de Ucrania en América Latina? Ninguno. ¿Por qué? Porque México le dijo, censuro la violencia y censuro la guerra, pero no voy a censurar ni a Putin ni a Rusia, pero también se lo dijo Argentina, pero se lo dijo Brasil, pero se lo dijo, todos se lo dijeron. ¿Por qué? Y ahora Colombia, que fue la que dijo que sí, ahora todo se revirtió. De los pocos países fueron algunas islitas y nosotros. ¿Por qué eso? Porque
ahora esos países con quien intercambian, el intercambio comercial es mayoritario es con China. Hace 40 años el intercambio comercial de Brasil mayoritario era con Estados Unidos, pero ahora es 35% con China y 21% con Estados Unidos. Váyase a Chile. Chile el 38% es con China y el 23% con Estados Unidos. Váyase a Perú. Perú es el 34% con China. Entonces, el olvido de América Latina, de su vecino, ha tenido que buscarse su principal aliado en Europa. Pero ¿qué pasa? Que la profundización de la guerra por parte de Europa en Ucrania, a quien primero hiere es a Europa, y los gobiernos están nadando en la impopularidad, todos los gobiernos europeos, porque los pueblos dicen, yo vengo de Europa ahora, pero ¿y por qué yo tengo que estar en esta guerra que me ha subido la comida, que me ha subido los combustibles? ¿Usted sabe cuánto vale un litro de gasolina en Europa? $1.80, un euro con 80 centavos, que ahora son igual. Es decir, que un galón vale $8.50. Entonces, esta guerra, que no conviene a nadie, solo conviene, parece ser, a la dirección de Estados Unidos, que tiene un presidente que aspira a seguir en el poder, que si vienen estas elecciones, que dentro de poco hay que estar en campaña y el país está en guerra, evidentemente que con el descrédito que tiene Trump ahora, él va a ser el candidato. ¿Cuáles son las otras cuestiones que agudizan lo peligroso de esta guerra? Que ahora el G7 amenaza veladamente a China diciéndole que si suministra apoyo militar y de otra naturaleza a Rusia, entonces los amigos de Ucrania van a actuar en contra de China. No dijeron cómo, ni eso es cierto todavía, porque ellos han dicho que están pendientes de que lo confirmen. De todas maneras, ¿qué es lo que buscan con Rusia? Partir en pedazos a Rusia. Una nación que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, que como dijo Geomar ahorita, tienen una mentalidad de que quien lo hace bien y está en el poder, a ese que queremos, y se han identificado con Putin y le han dado ahora más poderes. Lo que está buscando Estados Unidos, porque Europa ya empieza a dividirse. Si la guerra dura 3 meses más, ustedes empezarán a ver países de Europa que van a decir, yo me retiro de esto porque no me conviene, porque está destruyendo mi economía. Vuelvo con mis relaciones normales con Rusia, las iré normalizando. Lo que quieren es partir en pedazos a Rusia, provocar una división en el liderazgo de Putin, para que los países dentro de la Federación Rusa, esos 23 países que señalamos, por lo menos en número, empiecen a provocar una división interna, porque no quieren que una nación con esa mentalidad de venerar sus dirigentes, de una obediencia tal a sus dirigentes, con un dirigente tan carismático, Putin pueda durar todavía ahí 15 o 20 años más en el poder, porque apenas cumple 69 años. Es decir, que para llegar hasta a 69, para llegar a 80 le faltan 11 años y ya lleva 15 años en el poder. Nosotros entendemos que esa es una guerra que hace daño a todo el mundo, que si sigue empeorando las condiciones de vida de los pueblos en todas partes del mundo, va a tener un cobro tremendamente impactante a muchos gobiernos hoy en el poder, porque los pueblos a final de cuentas no tienen tanto talento ni tanta capacidad y mucho menos paciencia para entender que lo mal que le está yendo, la culpa no es de este gobierno, es que los pueblos sencillamente le pasan factura a quien está gobernando, por lo menos para provocar un salto a otra cosa, aunque no sepan lo que va a venir. Ingeniero, Eso ha sido finalmente, antes antes de que se nos vaya,
¿Usted apuesta que el proceso interno en el PRM para escoger candidato sea directo? Sea respetuoso de una primaria, esa primaria que va a organizar la Junta. ¿Por qué tienen que despreciar y decir nosotros lo vamos a hacer de otra manera? No, únanse a ella, por favor, cúpula, únanse, que eso nos va a engrandecer a todos. Que ¿Usted ha planteado eso en los organismos del partido? Claro, que fulano saque, no, a mí me sacaron, yo lo digo por los medios, por la mejor forma, lo estoy diciendo aquí. Este es mi organismo del PRM, la Super 7. ¿Cuál es su estructura en el partido? Bueno, eso sí que es fuerte. Tenemos organismos en todos los No, yo digo, municipios. ¿dónde usted está ubicado en la estructura? No. Yo organizacionalmente, soy porque usted es orgánico. Un militante. Miembro. Militante. Y si quieren, como decían los estatutos, que hasta eso lo cambiaron, tenía el privilegio de ser miembro ad vitam por la condición de haber sido ideólogo y creador del partido. Eso lo quitaron también. Ya usted no figura ahí. Eso lo quitaron. Miren a ver si la Juan Bosch decía que la retaliación- condición más alta era ser miembro. Miembro, del PLD. no, pero que cuando usted lo atacan tanto, esté seguro, porque el que ya llegó allá arriba no puede seguir subiendo. Su destino es caer. Bajar. A nosotros nos Bien. pasó una cosa. Trajimos unos especialistas electorales para para el 2004, para que nos dijera cómo nos podía ir en esas elecciones. Perdón, para el 2006. Nosotros éramos presidentes del partido. Entonces, para ese entonces teníamos 29 senadores de 32 y casi todos los diputados y senadores. Y cuando uno de los compañeros pregunta, ¿y cómo usted cree que nos puede ir? Tómese unos días y háganos un cuadro. Al tercer día cuando nos vimos, dice, primero, a ustedes les tiene que ir mal y muy mal. Pero ¿cómo puede ser? Y para eso porque lo trajimos. No es que el que ya está arriba no puede subir Es más. para abajo. El que tiene 29 senadores de 32 puede conseguir más. sabe que Ya. dichoso es si Bueno, termina sí, en sí. las peores de las condiciones con 10. Si en cogemos el este- territorio haitiano y lo agregamos. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto respetuosamente? Que la humildad y el respeto a ese elemental principio, elegir y ser elegible. Tal vez si tú lo violas, no pagues el precio ahora, pero lo vas a pagar. Porque los pueblos nunca se quedan cuando alguien le abusa con una bellaquería. La gente que hizo una vez, y con esto cierro, en el 2006, nosotros dijimos, los legisladores que tengan un buen posicionamiento en unas encuestas que vamos a hacer, por favor, con la escasez de recursos que tenemos, no lo vamos a someter a convenciones, pero vamos a llamar a los dirigentes para que no sea una imposición. Hicimos las encuestas y había una provincia donde había un compañero que tenía 53 y el que más tenía 12. Entonces nosotros lo llamamos para decirle que no íbamos a hacer la convención. El que tenía 12 dice, pero es que yo tengo hasta mis afiches hechos, pero yo tengo cáncer, yo sé que voy a perder, pero es que yo lo que tengo es un cálculo histórico en mi vanidad como ser humano, porque yo he creído en el principio de elegir y ser elegible. Entonces yo no acepto eso. Por más que él tenga, yo tengo. Y de lo que yo estoy interesado es en sacar mi 12%. ¿Para qué? Para dejarlo como un triunfo personal. Y se hizo la convención. Se hizo la convención. ¿Por qué? Porque los compañeros a veces se olvidan de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dice, el más grande triunfo del más grande gobernante es ocuparse de los detalles pequeños. Gracias, ingeniero. Bueno, hemos conversado con Ramón Alburquerque. Faltó tiempo. Faltó tiempo, siempre falta tiempo. Siempre Vamos falta. a... La Super 7.